Damos gracias al Señor, iglesia. Recuerde, esa es la vida del cristiano, ser agradecidos. ¿Por qué? ¿Quién es una manera de actitud o cómo? No, es un mandamiento. El Señor dice en las cartas a los tesalonicenses que deben orar siempre y que dar gracias en todo, porque esa es la voluntad de Dios. Y en la medida que crecemos, aprendemos a ser agradecidos. ¿Cuándo? En todo. ¿Sí? Ser agradecidos, hermano. Por eso es que venimos y hoy es día del Señor. Hoy nos reunimos. Hoy el calendario, el sistema de horarios de trabajo y todo. Hoy es el día del Señor y es buen día para reunirnos. Sonría, Cristo le ama, hermano. No esté serio. Muy bien, vamos a continuar y hoy vamos a hablar de las invitaciones de Jesús. ¿Sí? ¿De qué vamos a hablar hoy? Las invitaciones de Jesús, del Señor. Él invita. Él llega e invita a seguirlo. Pero Él es soberano, Él hace que nosotros le sigamos, sí. Pero ese es el tema de el libre albedrío y la voluntad de Dios. Dios es soberano. Él hace todo lo que ha determinado desde la antigüedad pasada que iba a hacer y nadie lo va a impedir. Entonces, ¿qué papel jugamos nosotros? Se dice en los estudios, Dios es soberano y dile al que está a tu lado, pero tú eres responsable. No es asunto de que Dios es soberano y Él va a hacer su voluntad y yo aquí voy nadando de muertito. No. Dios nos da la gracia, Dios nos da el Espíritu Santo para que podamos hacer lo increíble, lo que nunca podríamos hacer en nuestra naturaleza caída. Amar lo que antes aborrecíamos y aborrecer lo que antes amábamos. Eso es un milagro de Dios. Y usted lo sabe. Si ya ha nacido del Espíritu, usted sabe esclavo de qué éramos, cada quien en lo personal. Y Dios en su soberanía le plació darnos libertad. Porque Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y paradójicamente en nuestra nación este es el mes de la patria, el mes de la libertad. Y paradójicamente porque son esclavos celebrando la libertad. Hay alguien que dice, libertador, y seréis verdaderamente libres. En el Evangelio de Juan capítulo 8. ¿Y cómo se es libre, hermano? Porque Él vino a buscar a los que estábamos en prisiones de oscuridad. Él abrió las puertas y nos sacó de las cárceles. Por eso celebramos, porque ya no vivimos conforme a los patrones de esta sociedad y de este mundo. Nos llaman locos, bendita locura, que nos hace vivir diferentes. Que ya no somos esclavos de las reglas, de las leyes de esta sociedad. Pertenecemos al cielo y la constitución del cielo es la que rige nuestras vidas. A su nombre sea la gloria. Pero en la historia y narrativa bíblica vemos que el Señor vino e invitó. Y muchos, no todos, tan es así que Él les dice, no temáis que manada pequeña, porque a vuestro Padre os ha placido daros el reino. Dile que está a tu lado, no tengas temor. El perfecto amor de Dios echa fuera todo temor. Pero determine, dígale que está a su lado, oblíguese. ¿Cómo? La Biblia dice, sí, oblíguese, esfuércese. Para eso nos dio el Espíritu Santo, la gracia para hacer posible lo imposible. Dígale que está a su lado, esfuércese. Todo lo podemos ¿en quién?
en Cristo que nos fortalece. Aleluya. ¿Por qué estamos en victoria? Porque somos muy... No, es porque Él está en nosotros. Aleluya. Así que Él es soberano. ¿Qué debes de saber de Dios, al Dios que adoramos? Porque tristemente, para vergüenza vuestra lo digo, dice 1 Corintios 15, al final, muchos no conocen a Dios. En la iglesia, no afuera, en la iglesia. Muchos en la iglesia tienen el Dios de su imaginación, de su cultura. Pero cuando lo comparan con el Dios de la Biblia, dice, ah, caray, este no es el Dios que yo creo. Es que el Dios que yo creo es el Dios de amor. Sí, la Biblia dice que Dios es ¿qué? Amor, pero también ¿cuál es otro de los atributos que nuestro Dios tiene? ¿Mande? No, se dice, Él es justo. Y no dará por inocente al culpable. Y justamente, si no se arrepiente, lo va a enviar al lago de fuego y azufre. Porque Él es justo. No es que Dios es amor, sí, pero Él es justo. Porque si Él perdona al culpable, entonces ya no es Dios, ya no es justo. ¿Cómo se puede ser amoroso y justo a la vez? Esos son de los atributos de nuestro Dios. ¿Y cómo fue saciada su justicia? Porque Él dijo, la paga del pecado es muerte. Muerte es castigo, muerte es separación eterna. ¿Quién pagó la deuda? Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. Y Jesús nuestro Señor dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Así que Él murió, ¿por qué? ¿Por su pecado? No, desde el profeta Isaías dice que el Padre cargó sobre Él el pecado de todos. Él pagó por mí. El día del juicio, dice una canción cuando estábamos en el mundo, yo siempre les digo cuando era hippie, dice, y en el día del juicio quiero que Satanás sea mi abogado de oficio. Muchos dicen, pastor, no diga esas cosas aquí. No es lo que canta la juventud. Pero Satanás no puede ser tu abogado defensor, él es el acusador en esta sala. Y cuando se lean las condenas contra ti, se va a levantar el cordero inmolado y va a decir, Él está limpio. Yo pagué por Él. ¿Y quién te podrá acusar si el único que te va a condenar te perdonó? No solo te perdonó, pagó con su vida por ti, lavó nuestra maldad. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Puedes alabar a Dios y darle gloria a Dios por eso. Él murió por ti. Él murió por ti. Él pagó por ti. ¿Por qué vivimos como vivimos? ¿Por qué Él nos puede demandar lo que nos demanda en su palabra? El hombre debe entender algo. No se creó a sí mismo. No se pertenece a sí mismo. A mí me gustan mucho los niños, compartirles a los adolescentes. En verdad te rejuvenece la vida, hermano. Y en esta iglesia tenemos compromiso con los niños y con los adolescentes. ¿Cuántos que ya Dios los alcanzó, pero cuando te da un dejo de tristeza, yo te lo comparto, yo tengo el micrófono y quiero poder tomar tu voz? Y a mí me da tristeza que hasta los 16 años viví una vida vergonzosa, de pecado, de vergüenza propia y vergüenza para mi familia y vergüenza para Dios. Pero ¿sabe cuál es mi queja? No es la mujer que me dice, como dijo Adán, no hubo nadie que se me acercara o que me viera y orara por mí, aunque no quisiera yo que oraran por mí, que me dijeran, hey niño, hay una manera diferente de vivir. Ven a Jesús. Ahora, ¿qué vamos a hacer nosotros?
Tenemos un compromiso generacional, hermano. No es que pongan más cárceles, más estudios, no, el problema es la naturaleza caída del ser humano. Y usted y yo, hermano, muchos no son de la región ni de la ciudad, pero dice el Señor que a la ciudad que fuese transportado, orases por la ciudad donde estás, porque en la paz de esa ciudad está vuestra paz. Solo nos quejamos. ¿Y qué hay que hacer? ¿Votar por el verde, por el azul? Pues no. Es clamar al Todopoderoso, al que todo lo puede. Así que entre los atributos de Dios, usted, la iglesia, debe conocerlo. Y uno de los atributos, le voy a adelantar algo de lo que damos en un estudio que se llama los atributos de Dios. ¿Sí? Y se llama la soledad. Escuchen. ¿De qué trata el estudio de la soledad? Dice que en el principio, en la eternidad pasada, eterna, hubo un tiempo en que no había ángeles. ¿Por qué no había ángeles? Porque Dios no los había creado. No había sol, no había estrellas, no había mar, no estábamos nosotros. Y Dios no necesitaba nada. Porque el día que Dios necesite algo, en ese momento deja de ser Dios. Por eso es el gran yo soy, el que se sostiene a sí mismo, el eterno. Por eso se le manifestó a Moisés en el desierto en una zarza, un arbolito seco en el desierto, y había llama dentro de él. Y sabemos que para que algo se mantenga encendido debe haber un material combustible, pero ese material se termina y la llama se apaga. Y Moisés se acercó para ver por qué la zarza ardía y no se consumía. Y él se acerca para ver, y la voz de Jehová le dice: detente, quita el calzado de tus pies, porque la tierra, el lugar que pisas, santo es. ¿Y qué significa la zarza? Que él en el principio, ¿cuándo fue el principio? En la eternidad pasada, antes de crear sol, luna, estrellas, al ser humano tan hermoso. ¿Cómo se llama este atributo de Dios? La soledad. Él no necesitó ni necesita nada. Voy a ir a la iglesia y al lugar santísimo porque ahí está Dios. No, Dios no necesita nada. Dios se alegró porque fui a la iglesia. No, Dios no te necesita. Sé que es fuerte, pero es un golpe de realidad. ¿Cuántos aquí dicen: yo necesito? Yo te necesito, Señor. No entiendo la vida sin ti. No puedo funcionar sin ti. No necesitan convencerme. 33 años di contra la pared equivocada hasta que tú abriste mis ojos. Y esa es la definición del tonto, del necio, que siempre quiere hacer lo mismo esperando resultados diferentes. Ese es un tonto. Pero cuando Él viene, las vendas son quitadas. El camino es mostrado. Jesucristo es el camino. La verdad, en un mundo de verdades relativas, en un mundo de mentiras. Y Él es el único que puede dar vida eterna, porque a Él le ha sido concedida dar vida eterna. Gracias, Señor. Así que, ¿pero por qué creó Dios sol, luna, estrellas? Porque tenía necesidad de verlas. Dice el estudio: por su propia voluntad. ¿Por qué Dios nos hizo? Dígaselo al que no sabe, dile: porque Él quiso. Dígaselo. ¿Por qué Dios me hizo a mí así, tan hermoso, tan perfecto? Porque a Él le plació. Estaba obligado para que tú le alegraras el corazón, ¿no? Nos hizo porque Él quiso.
Eso se llama, en el estudio, los atributos de Dios se llama el soberano o la soberanía. ¿Qué significa la soberanía de Dios? Dígale que está a su lado, que Él hace lo que Él quiere. Y nadie le puede decir por qué hiciste. Y cuando el cristiano entiende que Dios es soberano, deja de contender con Dios. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Él tiene un plan. Ya le plació. Ahora, ¿es Dios injusto? No, pero hasta ahí lo dejo. Ese es un adelanto de un estudio que damos para que el cristiano conozca a Dios. ¿Sí? ¿Y por qué lo estamos hablando? Para que entendamos. Porque la invitación y la maldición que entró a nuestras vidas es que Satanás dice: Dios es mentiroso, tú puedes comer del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, pero como Él es egoísta, porque Él sabe que cuando comamos de ese fruto, dice, seréis como Dios. Cuando el hombre no ha sido regenerado, el hombre tiene ese problema, no necesita a Dios. O sea, ¿cree que Dios qué? Él es Dios, seréis como Dios. El hombre caído, ¿qué cree? Que Él es Dios. ¿Cuántos han conocido personas que no le piden las cosas a Dios? Le dicen, solo ponme donde hay, yo me encargo de lo demás. Como si fueran dueños de ¿qué? Ese corazoncito que empezó a latir cuando Dios te creó y te dio vida, tú no lo controlas. Y el día que Él determine, ¡pum! Porque la iglesia, el cristianismo, no estamos aquí luchando y prometiéndote una mejor vida, 70, 80 años, no. Dios en su soberanía, Él tiene un plan, Él tiene un camino, Él sabe cómo te va a ir. No estamos aquí convenciéndote para que tengas una mejor vida aquí, no. ¿Cuántos entienden que se trata de qué? ¿Qué vamos a hacer? ¿Dónde vamos a vivir? ¿Cuál es el plan de Dios para después de muertos? Bienvenidos a la iglesia. Así que Dios tiene un plan y Dios invita. Cuando lleguemos al cielo, muchas cosas, creo yo, nos van a ser reveladas, mostradas. Y Dios te va a decir, ¿te acuerdas el tal día esto? Fui yo hablándote, fui yo cubriéndote, porque yo guardaré tu vida, dice el Señor. ¿Dónde dice eso? ¿Guardaré qué? Tu entrada y tu salida. ¿Qué significa? ¿Qué aprendemos en esa poesía? Dice que Dios guarda ¿qué? Tu salida, tu entrada, tu caminar. ¿Qué significa? Tu vida. Él es escudo alrededor de nosotros. ¿Por qué muchos han muerto y tú no? Es que soy el escogido de Jehová. Jehová no puede estar sin mí. Es su misericordia. Y a mucha gente que es necia, no, usted les da larga vida. ¿Por qué? Por su misericordia, para que tengan tiempo de arrepentirse y no digan, es que no tuve tiempo de arrepentirme. No. A veces los malos viven más de 100 años, hermano. Sonríe el Señor, le ama. Y ni así pueden arrepentirse. Y Dios les muestra, y Dios les hace palpable que Él los está llamando, pero ellos no quieren. ¿Y qué le dice Dios a Israel? Que es el tipo de iglesia. Le dice, no seas como el caballo o el mulo. ¿Qué más dice? Sin entendimiento. Que si no se le pone el cabresto, si sabemos lo que es el cabresto, ¿no? Donde dice, y el bozal, el freno, no se acercan a ti, dice el profeta. Amado, ¿y cuál es la diferencia entre un mulo? ¿Cuál es la verdad ahí entre el mulo y el caballo? No tienen entendimiento. Por eso dice, no seas como el caballo o como el mulo, que no tienen ¿qué? ¿Por qué no tienen entendimiento? Porque Dios no los dotó
con entendimiento. A los que creó a su imagen y semejanza es al que tiene a su lado. ¿Sí? Y dice, tú no debes de ser como un animal sin entendimiento, que solo andan por instinto. Por eso Romanos 12 dice, presentaos en sacrificio vivo, vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. ¿Sí? Que es nuestro culto razonado. Ser cristiano no es quitarse la cabeza, hermano. Es venir y cantar como. ¿Qué dicen Corintios? Ya estuvimos en esas clases. ¿Qué pues? Adoraré con el espíritu, aleluya, pero también ¿con qué? Con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, sí, pero también voy a escuchar que estoy cantando. Porque aquí no es de cantar por cantar. No, es cantar la palabra. Tenemos 150 salmos que al Dios que le dio la boca al hombre, le agrada ¿qué? La canción. Tan es así que envía a Moisés a Faraón y ¿cuál es el recado que le da? ¿Qué le voy a decir a Faraón? Deja ir a mi pueblo para que me celebre ¿qué? Fiesta en el desierto. Vea la paradoja. ¿Fiesta dónde? En el desierto. ¿Y en el desierto qué? Está desierto, no hay nada. ¿Qué tipifica el desierto? Esta vida, la tierra está maldita, hermano, por causa del pecado. Pero aquí Dios nos da la gracia, el poder, la capacidad de darle gracias a Dios. Cualquiera que sea ¿qué? Tu situación. En la salud. En la salud es fácil. En el quebranto, en las dolencias ya no, hermano. Acuérdate de Jehová en los días de tu juventud. Cuando es joven, ¿qué? Cuando se es joven, ¿qué? Acuérdese, cuando tenía usted 20, ¿qué pensaba? A mí me decían, el mundo se va a acabar en el 2000. Yo saqué cuentas, dije, para el 2000 voy a tener 40. No, se me hacía eterno. Ya me pasé casi 26 años del fin del mundo. Y ya envejecí. Deme una palabra de ánimo y diga, no, pastor, usted está fuerte, está joven. No, ya envejecí. Pero cuando leo el Salmo, joven fui y he envejecido. Y nunca he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue el pan. A su nombre sea la gloria. Así que descansamos en Él, hermano. Joven, no te olvides de Jehová. Antes de que llegue el tiempo de ¿qué? Que ya no haya en ti contentamiento. ¿Qué es cuando llegue la edad en que no hay contentamiento? Así, te levantas a por la mañana y te tocas. Le pregunto a mi esposa, buenos días, si estoy yo, ¿me ves? Y se levanta uno crocante, ¿sí o no? 3 horas después y 2 cafés bien calientes, como que ya. Y cuando va a llover, que a mí me duele el codo izquierdo, hermano. El meteorológico, no, yo le gano. Y hay que alegrarse desde la cuna hasta las canas. Porque ya nuestra vida descansa en Jesús y en las promesas. Entonamos ese canto, ¿verdad? Las promesas toman. Dios es un Dios de promesa y todas las promesas de Dios son en Él, en Cristo, sí. Amén. ¿Y cuál es nuestra confianza? Que tenemos a nuestro Dios que no miente. Ese es otro de los atributos de Dios. Dios no puede mentir. El día que Dios mienta, deja de ser Dios. Ok, vamos a continuar. Tenemos unas diapositivas por amor a los recién llegados que no tienen destreza bíblica y vamos a ver unos 4 puntos con el favor de Dios. Pero sí me expliqué en la introducción. Usted controla su vida, su corazón. Usted dice hasta cuándo va a vivir. Joven, maduro o anciano, ¿qué? ¿Quién es el que hace latir, mantiene nuestro corazón latiendo? Muchos que son angustias van a decir, ay Dios, no me escucho.
Él es el que nos da vida. Y Él dice, todo lo que mantiene su vida por Él respirar, alabe a Jehová. Todo lo que respire, alabe a Jehová. En Mateo 4:18, si tienes tu Biblia y la abres, vamos a ver lo que empezamos en la introducción. Dios, usted tiene que conocer al Dios que adora. Porque el Señor le dice a la mujer samaritana, ustedes adoran lo que no conocen. ¿Cómo? ¿Se puede adorar al Dios desconocido? Sí. En el Areópago, en Grecia, Pablo sale y en Grecia era multicultural y estaban todos los dioses, y para que si había un Dios que ellos no conocían y que se fuera a ofender, había una columna con un letrero arriba que decía al Dios no conocido. Ellos adoraban a todas las deidades, pero había un letrero con un altar sin figuras, sin nada, y decía, ¿y este para quién es? Ah, pues que al Dios que no conocemos. Y Pablo, en esa sabiduría, en esa sagacidad que Dios le da, por eso lo llamó el Señor, dice Pablo, a ese Dios es al que yo vengo a predicarle. ¿Cómo? Y como ellos no querían saber otra cosa más que novedades, sí, abrían las redes sociales y a ver quién murió, a quién mataron, qué hicieron. O sea, ese es lo que el hombre quiere saber. Y Él les predica a Cristo. Y cuando oyeron de la resurrección y de la vida eterna, se espantaron. Amado, el problema de la iglesia de Cristo hoy día es el mismo de ayer. No conocen a Dios. Solo tienen al Dios que ellos conciben. Pero la Biblia nos manda a conocer a Dios. ¿Sí se oye? Y Dios es misericordioso. Y Él no ha hecho nada sin antes avisarle a la humanidad a través de sus siervos los profetas. Eso es cuando usted dice, ¿y para qué tanta profecía? Porque Dios es bueno y Él ¿qué? Avisa antes lo que va a hacer. ¿Y qué es lo que Él avisa? Que ese camino que lleva a la humanidad rechazándolo a Él, su fin es muerte. Que tenga oídos para oír, hermano. Y Él levanta profetas para decirle al pueblo ¿qué? Lo que no le gusta oír. Porque había falsos profetas que le profetizaban al pueblo, ¿sabe qué? Paz, paz. Y el Señor dice, no hay paz para los impíos. Todos esos falsos profetas que los primeros de enero en las iglesias dicen, y así te dice el Señor, este 2025 o el año que sea, Dios va a abrir las ventanas de los cielos, nada más abre tu cartera para que Él te... Es robo. Y el pueblo es destruido, confundido porque no tiene conocimiento. Porque Juan 17 dice, la vida eterna es que te conozcan a ti. Es la oración sacerdotal de nuestro Rey y Señor Jesucristo. Pero mi pueblo no me conoce. Por eso dice de Jeremías, si alguno se ha de gloriar, de sentirse orgulloso, no se sienta orgulloso en cuán rico eres. No te sientas orgulloso en cuán inteligente eres. No te sientas orgulloso y te ves en el espejo y dices, Dios mío, te acabaste todo conmigo. Siéntase orgulloso en que conoce y entiende a Dios. De eso es que nos debemos de sentir gozosos. Por eso es que venimos con ese propósito. No venimos a perder el tiempo. Hermano, hablamos de la edad. Yo ya estoy viejo para perder el tiempo. Yo no juego a la iglesia ni juego al cristiano. Tengo buen humor. Soy viejo, pero tengo buen humor. ¿Sí? Porque hay gente joven, hermano, pero tienen la cara de ¿qué? De muerto fresco, hermano, también. Pero quisiera yo verlos donde nadie los ve. Entonces, ¿qué es lo que aprendemos del Antiguo Testamento? Dios, antes de traer juicio, levantaba un profeta y comenzaba a anunciar a su pueblo: arrepiéntanse,
arrepiéntanse. Y tristemente fueron rechazados. Al grado que Dios envió a Juan el Bautista, el precursor. Arrepiéntanse. ¿Y qué hicieron los destinatarios? Le cortaron la cabeza. ¿Por qué? Porque llegó a decirle a Herodes, tu maldad es grande. Porque ¿qué hizo Herodes? Le quitó la mujer a su hermano, a Herodías. Y Herodes temía, respetaba a Juan el Bautista. Pero un día que estaba alegre, dice que la hija de Herodías bailó. Y le agradó tanto a Herodes que le dijo a la muchacha, pídeme ¿qué? Lo que quieras, que es mi nombre el que pongo, que yo te lo daré. Entonces la adolescente fue con la mamá. ¿Y qué le aconsejó la mamá? Estoy hablando a los que ya han oído, leído la historia por allí. ¿Qué le aconsejó la mamá? Pídele la cabeza de Juan el Bautista en una bandeja. ¿Y cuál era el pecado de Juan el Bautista? Generación de víboras. ¿Quién les enseñó a huir de la ira venidera? ¿A quién se lo decía? ¿Al pueblo? No. Se lo decía a los líderes religiosos del pueblo. Esos que vivían en la apariencia y no en la esencia. ¿Sabe qué es lo que denostó y atacó el Señor Jesucristo? Que enfureció a la grey, que eran sepulcros blanqueados, pero por dentro estaban muertos. Y esa es la falsa religión. Aleluya, hermanos. Aleluya. ¡Ey, aleluya! Eso de que esa es la apariencia. Y hoy todavía está, hoy más que ayer. Vivimos de apariencia, vivimos de prestado para mantener una apariencia. Y todo es financiado, hermano. Y luego estamos los que tienen cabello. Ay, como pago, me dijeron que pague en mensualidades, en facilidades. Pero hay que ser ¿qué? Prudente. Pero el tema es que empeñamos hasta el alma para satisfacer nuestra egolatría. Amén, aleluya. Te invitan a una fiesta y ¿qué es lo que hace uno? Es que esta camisa ya me la vieron mucho. Yo como ya por la edad se me olvidan las cosas, le digo a mi esposa, esto no me lo he puesto. Me dice, no. Sí, parece chistoso. Entonces, Juan el Bautista llega de parte de Dios, el mensajero de parte de Dios, ¿y qué es lo que grita? Arrepentíos. A todos los niveles. Y salen los religiosos. ¿Y a quién les dice generación de aspi, de víboras? A los religiosos. A los que siempre su tesoro es aparentar. No les importa que están podridos por dentro, que saben que son carroña y que saben que van a arder en el lago de fuego y azufre, pero a ellos les importa lo que la gente piense de ellos. Porque esa es la apariencia, no les preocupa la esencia, pero a Dios, ¿qué le preocupa? ¿Qué le ocupa? ¿Qué es lo que a Dios le agrada a tu corazón? Tu esencia, lo que somos. Y un hombre que no se ha arrepentido, un ser humano que no ha recibido el toque de Dios, que no ha nacido de nuevo, que no es una nueva criatura, todas sus buenas obras son como trapos de inmundicia para Dios. Buenos días. Llega Juan el Bautista, arrepentidos, ¿y qué le hacen? ¿Qué le platiqué que le hicieron? ¿Cómo te vas a oponer ante el sistema? Le quitaron la cabeza. Pero luego llega aquel del cual Juan el Bautista dijo, Él es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo.
Y los fariseos enviaron a sus espías a preguntarle si era él, porque él venía hablando de la luz. Y Jesús mismo lo dice, y esa es la condenación. ¿Cuál es? Y le añado, ¿cuál es la gran condenación de la humanidad? Que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas y no quisieron venir a la luz, porque en la luz, ¿qué se muestra? No la apariencia. ¿Se muestra qué? Les he platicado esa figura. Entrábamos a ese cuarto que la familia lo tenía de bodega, sin luz, y había que ajustar la bombilla. En mis tiempos así era. Se hacía la luz, hermano, y salían animales, cucarachas, de todo. ¿Y hacia dónde iban? ¿A qué le huían? A la luz. Y se buscaban el inframundo, porque eran ciegos y la luz les lastimaba. ¿Se entiende la figura? Esa es la gran condenación. Que la luz vino al mundo y quisieron ¿qué? Apagar la luz, porque esa luz les mostraba su naturaleza caída, y sigue pasando hoy. ¿Por qué aborrecen a Jesús? Porque la vida de Jesús desnuda, rompe mi apariencia, porque me muestra que no es lo de afuera, sino lo de dentro. Y esa es la religión, hermano, que te lleva, que te carga y agota nuestras vidas. Así que llega Jesús y dice el capítulo 4 de Mateo, ¿ya está ahí? ¿Ya abrió su Biblia? Muy bien. Jesús principia su ministerio en el versículo 12. Vemos una profecía cumplida. Y le dice, tierra de Zabulón, verso 15, Mateo 4, verso 15. Y de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz. O sea, el pueblo que vivía en tinieblas vio gran luz. Esa es una profecía. Años antes, cuando Cristo llega, todas las profecías del Antiguo Testamento, todas se cumplen en el Nuevo Testamento. Dice un escritor, Josh McDowell, evidencias que exigen un veredicto. Dice, todo el Antiguo Testamento se cumple en Jesús. Y él hacía una figura en su libro. Dice, es como desarmar un reloj de los relojes antiguos. Y los relojes de ahora solo traen una pila y adiós, bye. Dice, lanzarlo al aire y que cuando caiga, caiga armado. Dice, esa es la probabilidad de que todas las profecías del Antiguo Testamento tuvieran cumplimiento en el Mesías. Y ante eso, son evidencias que exigen ¿qué? Que tomes tu decisión. ¿Es casualidad? ¿O Él es el Mesías? ¿O Él es el sujeto, el que fue ungido para salvarnos? Usted tiene el deber de tomar una decisión. Así que se cumplen todas las profecías en el Nuevo Testamento. Y él comienza a predicar porque él vino ¿a qué? A buscar y a salvar lo que se había perdido. Amado, ¿quién es el que está perdido? ¿El que se ve que es alcohólico? ¿El que se ve en su apariencia? No necesariamente es así. Hay muchos que están perdidos y visten bien. Y están podridos por dentro. No vaya a crucificar a nadie. Jesús ya fue crucificado. Yo solo le estoy compartiendo. A veces me da temor y quisiera huir porque maldito viejo. Lo de viejo se lo acepto, lo de maldito no. Porque Él me bendijo. Quitó toda maldición de mi vida. Aleluya. Alégrese. ¿Por qué es tan religioso? Usted trae ese ADN católico. Que cuando entran al templo, ¿cómo hacen? Ya no usen esas zapatillas, traen unos tacones. Luego entran al templo así.
para que no haga ruido. Apariencias. Eso es lo que el Señor vino a reprender. ¿Sí? Apariencias, hermano. ¿Sabe que Jesús era alegre? Luego le platico eso porque luego no me alcanza el tiempo. El tiempo. Ok. Viene el Señor, comienza su ministerio. De hecho es el encabezado de Mateo capítulo 4, versículo 12. Dice: Jesús principia su ministerio. ¿Y cómo lo principia Él? Llamando. Pero antes de llamarlos a seguirlo, Él llama ¿a qué? ¿Qué dice ahí? Desde entonces, verso 17, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: este año va a ser tu mejor año. Este año vas a ver la gloria de Dios. Los cielos se van a abrir. Pruébalo. Pacta con Dios. Los que tienen una fe grande, aquí pueden poner los de 1,000. Y aquí los de 500. Y Dios va. Y hoy por la tarde, se lo aseguro, cheque usted, no abra su teléfono ahora, al rato por la tarde, y se va a asombrar del número en la cuenta. ¿Cuánto va a tener? 00000. Y nos engañan. ¿Por qué? Porque el sostener esta apariencia cuesta. Y empeñamos hasta el alma. ¿Para qué? A mí me daba pena andar en un carrito, hermano, recién cristiano. Me regalaron, fui a recoger un carro chocado de mi hermano y lo arreglé y lo hice andar, y andaba yo en él. Mis hijos estaban bebés y en ese carrito empezamos. En la mañana corríamos y ya ellos ya estaban atrás con sus mochilas y atrás del asiento. No hacían ruido, hermano. Y el carro. Mis hijos atrás. Aleluya, gloria a Dios. Y me daba pena andar en ese armatoste. Y han pasado los años y a veces me da pena porque ahora no tengo coche, tengo bicicleta, hermano. Y voy en mi bicicleta y de repente pasan unos hermanos en una camionetona. Me dicen: hagas un lado, viejo. Hey, soy tu pastor. Porque nos medimos por lo que tenemos, no por lo que somos. Y así vive la iglesia. ¿Me estoy explicando, hermano? La religión. Dios me debe de amar porque esta semana no pequé, estuve sufriendo y la tentación. Amado, amada, Dios no te ama por lo que haces, Dios te ama por lo que eres su hijo. ¿A poco tu hijo es un dechado de virtudes? No. ¿Pero usted qué? Se deshace cuando ve a sus hijos. Ay, mi hijo tan bonito. Le cuento algo que me contaba mi madre amada, querida. Porque éramos 8 hijos, hermano. Y puro, pues, prietito, negrito, uno que otro güerillo ahí de ojos que no tienen color. Y decía mi madre, dice, la zorra perdió a su zorrito, dice. Y salió al bosque y no llegaba, y vio a un cuervo y le dice: cuervo, ¿no has visto a un zorrito? Dice, con una trompita hermosa, con una cola hermosa, con un dice, no. Y así iba con cada animal y preguntaba: ¿no has visto a mi zorrito? Y decía, ¿pero cómo es? Ay, es tan hermoso, sus patitas y todo No. Ya hasta que llega con un changuito que estaba ahí y le dice: señor changuito, no, dice, oiga, dice, lo que vi es pasar es un zorrito feo, pelón, pelado, negro y todo. Ay, ese es mi hijo, dice. Y la moraleja es que para una madre no hay hijo feo. Y si para un ser humano caído puede amar a su hijo así, dime, porque esto es bíblico, lo que te estoy contando. Dice que si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre, si te dio a su hijo, hermano? Pide. El problema es que no oras. Pide y Él te va a dar.
Pero no creas que estás pidiendo ahí a Amazon o a Mercado Libre. No, no es lo que te gusta. Es lo que Él te quiere dar, lo que Él sabe que necesitas. No es de que estás ahí en la galería de Dios, no, hermano. Así que Él comienza como se debe de comenzar y se ha perdido en las iglesias. ¿Qué? Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué es lo que debe predicar la iglesia de Cristo, hermano? Arrepentíos. Y arrepentíos es un vocablo, un término militar. ¿Cuántos se recuerdan en la primaria? Que siempre le dábamos para el lado contrario que decía el maestro. Bueno, al menos conversión a la derecha. Y todos iban con la bandera. Ya, y tú. Dice el pastor, ¿por qué platica así? Porque yo te platico mi vida, yo no me meto contigo. Yo no estuve contigo cuando eras niño, yo estuve conmigo cuando era niño. Sí. Entonces, arrepentirte es cambiar el rumbo. Porque para muchos el camino que llevan, creen en su astucia diabólica que van a engañar a Dios. Dice la Escritura en Gálatas: no erréis, no te equivoques, no te confundas. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, eso va a cosechar. Yo no sé por qué, si él es un santo y ella es una santa, sus hijos salieron unos delincuentes. Porque los hijos no causan el problema, los hijos muestran el problema, lo que hay adentro. Y la vida podrida, la vida secreta, será publicada desde las azoteas. Y gente que se viste de ropaje y aleluya y todo, están siendo avergonzados ayer y hoy. Porque lo que necesitamos es lo que Dios dice. Ya viste a mi siervo Job. Y entre ellos da un atributo de Job. Dice: hombre íntegro. Íntegro. Donde te ven y donde no te ven. Y ante esa verdad, no hay nada. Te acusan, pero mienten. Porque es mentira. Porque las intenciones de tu corazón, ¿cuáles son, hermano? Si verdaderamente has nacido de nuevo y eres de Cristo, yo quiero vivir para su gloria. Yo quiero vivir para el día en que Él me abra la puerta y me diga: éntrale. Lo hice como nadie, ¿verdad, Señor? No, lo hiciste, hasta ahí te di, lo hiciste, pásale. Porque no es por obra. ¿Sí? Después, entonces, la primera invitación, diga conmigo, es una invitación genérica o general. Dios llama a todos, ¿a qué? Arrepentimiento. Si usted no se arrepiente, usted no puede entrar ni nacer de nuevo. Muchos quieren estar en la iglesia, recibir la bendición, pero no quieren la obligación, no quieren el compromiso. Lo he repetido una y otra vez y lo saben mis amigos los alcohólicos. Yo como alcohólico me invitaban: invita al pastor Gustavo porque él fue alcohólico, él sabe. Y ya llegaba yo. Y como estaban ahí mucha banda, perdóname la expresión, que yo conocía, decía: duro pastor, duro pastor. Luego me decían: no tan duro pastor. Porque de entrada yo le decía: soy el pastor Gustavo Valdivieso Ortiz, y era alcohólico. No, para ellos la doctrina es que un alcohólico siempre será. Pero la doctrina dice que somos nuevas criaturas. Que las cosas viejas, yo estoy emocionado, no sé usted, pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Y la doctrina del hombre, ¿qué te dice? No, es que ese nunca va a cambiar. Sin Cristo no hay esperanza. Por eso, si usted está pensando casarse, hijita, hijito, asegúrate que no te cases y tengas de suegro al diablo. ¿Se entiende? Si el muchacho que se te acerca no ha nacido de nuevo, no se ha arrepentido, no es cristiano, no te debes unir en yugo desigual. Porque ¿qué comunión Belial con el Señor Jesucristo? ¿Qué comunión la mesa del Señor con la mesa de los demonios? Lo que usted debe de cuidar a sus hijos no es de que: ay, ¿cómo van a salir mis nietos? Ay, no te hagas con ese muchacho porque mis nietos van a salir así o asá.
Y luego cuando ya nacen los nietos, yo es lo que no me entiendo, el milagro. Llegan, dejen de hacer eso. Se asoman a la cuna y lo primero que... Ah, y está blanquito, ¿verdad? Yo digo, ¿y qué quieren con los negros? Ese es racismo, clasismo. O si no, luego dicen, Dios es milagroso. Dios es maravilloso. ¿Cómo es posible, le dicen a la hija, que un hombre tan feo haya podido dar un hijo tan precioso? ¿Cuántos han oído esas historias? Amado, no estemos buscando color, tamaño, posición económica. Busquemos corazones arrepentidos, que amen al Señor, que se comprometan con el Señor. Aquel que tiene pacto con Dios nunca te va a ser infiel. Ahí se lo dejo. Primera invitación. Tengo 4, así que vamos a terminar rápido. Primera invitación. ¿Cuál es? El llamado a arrepentirnos. Bueno, este es ya el llamado en el ministerio, pero no puedes entrar aquí sin responder al primer llamado. Dios nos llama a arrepentirnos. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros? Arrepentirnos. Pero Dios es soberano y Él produce el querer como el hacer en quien Él quiere. Pero se llama una invitación genérica porque en Lucas 9:23 dice, y decía a todos. Eso en los estudios bíblicos se llaman invitaciones generales o genéricas. Y decía ¿a quién? A todos. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada quincena, cada día, y sígame. Ese es el llamado de Dios. Pero el hombre es responsable, le dije. Tú determinas. Y es mi deseo y mi oración que esa determinación que tú has tomado de seguir a Cristo y no volver atrás, la puedas volver a afianzar, hermano. Porque de eso se trata, de seguir a Jesús. Así que el primer llamado es genérico, general. Y Dios llama a todos ¿a qué? Porque luego hay algunos falsos maestros que dicen, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Todos somos y entraremos. ¿A dónde? Porque Dios nos ama a todos y dejó a su Hijo Jesucristo. No, ahí mismo está siendo exclusiva. Dice, para que todo aquel que en Él cree, y es un aoristo. ¿Cómo sé que soy cristiano? El que permanezca hasta el final, este será salvo. Entonces no somos salvos, no, es la confirmación. Yo estuve en la iglesia 3 años, hasta fui pastor, y me fui con una hermana de la iglesia. Pues ese era el diablo infiltrado en la iglesia. No, es que llegues al final de tu vida como Pablo y le dice a Timoteo, he peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado ¿qué? La fe. No es que fui y ya no soy, es que nunca fuiste. La salvación no se pierde. Hay espejismos, hay gente que cree que porque tienen ese concepto de sí. No, es que yo soy bueno y voy a la iglesia y doy mis ofrendas y esto y el otro y aquello. Yo creo que Dios me va a dejar entrar. Sí, va a abrir la puerta grande y va a pedir que aviven el fuego para que no falle, que entres completito en el lago de fuego y azufre. Yo sé que eso incomoda, yo sé lo que predico. Porque a mí no se me olvida cuando oía yo a esa gente que decían arrepiéntase pecadores, y estaba yo con la droga y el alcohol y yo dije acércate y te doy un botellazo. Yo sé lo que es estar del otro lado. A mí no me espantan, por eso me llamó, por eso es que yo le hablo como va, hermano. Aquí no se pide diezmo, no se pide nada, aquí se da la palabra. Y muchos se van y dicen, es que no me gusta. ¿Cómo? Pues no nos gusta. La medicina es amarga y no sana en el instante. ¿Sana dónde?
Aplícatela. Aleluya. Entonces, el primer requisito, y que ya no se predica en las iglesias. Usted va a la iglesia, hermano, y es puro ¿qué? Puro coaching. Tú decláralo, mentalízate en un carro 2026. ¿Qué color te gusta? Estoy siendo serio, ¿qué color te gusta? Rojo, gracias. Ahora, ¿ya viste el color? Rojo. Cierra tus ojos. Mentalismo. Hay gente nueva que dice, ya está mismo azul, yo lo quiero azul. No, hermano. Recuerde los atributos de Dios. Él es soberano. Y Él al que quiere enriquece. Por eso, los que están endeudados, yo ayer ministraba a una persona, dice, pero es que ¿por qué estoy endeudado? Le digo, porque tú quieres vivir como rico. Pero Dios determinó que tengas el pan necesario. Y no hay oferta de tarjeta que no tomen. Es que esta mira tiene, sí, pero ya tienes 20 tarjetas atrás. Y ya las quemaste las 20 y ya andan tras de ti la KGB, la PR y todo. Y andas queriendo más crédito. ¿Para qué? Porque no aceptas la voluntad de Dios. Hello. Por eso es que viven en una deuda eterna. Y esos son los que son engañados en las iglesias. ¿Qué es lo que debe tener una iglesia? El llamado al arrepentimiento. ¿Por qué? Porque todos pecamos. Empezando por este viejo que está de este lado. Todos pecamos. Luchamos contra nuestra naturaleza de pecado. Pero, y algunos que medio entienden la doctrina y quieren, es que los pecados, amado, deja de luchar contra los pecados. Debes de conocer que hay una fuente y causa que alimenta ¿qué? Los pecados. Y esa fuente y causa de la maldición es el pecado. Proverbios 26 dice, ¿has visto el gorrión en su vagar y la golondrina en su vuelo? Anuncian cambio de estaciones. Tienen en su ADN un propósito por el cual vuelan de determinada manera. En primavera, ¿qué? Se anuncian los cambios de estaciones. ¿Por qué lo hacen? Porque Dios así creó. Y Dios dice, usando esta figura, así la maldición nunca vendrá sin causa. Hay una causa y fuente de la maldición. ¿Por qué hago cosas malas? No te pongas a podar y a luchar, porque en las iglesias esa es la lucha. A ver, hermanos, vamos ahora a reprender el espíritu de adulterio. Nadie queda en pie, hermano. Porque algunos no lo hemos cometido. No, yo no me he ido con una mujer desde que el Señor me alcanzó. Y es verdad, pero el Señor Jesucristo, tu Señor y mi Señor, dice que si ves con codicia y lujuria a una mujer, ya adulteraste en tu corazón. ¿Sí se oye? Entonces, el problema es distraerse en estar podando si le tienes que atacar, ¿qué? La raíz, porque esas maldiciones no vienen, ¿qué? Sin causa. Y Romanos capítulo 8 dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Dónde se corta toda la fuente de maldición? Él vino a dar libertad a los cautivos. Porque hay gente que me dice, pastor, tengo problemas con el alcohol. Digo, tu problema no es el alcohol. El alcohol es fruto de tu naturaleza caída. Tu problema se llama pecado porque naciste en pecado. Ya lo que damos, ya eso son como las frutas, hermano. ¿Sí? Mi problema es mi pecado, no es el alcohol, no es el adulterio, no es la mentira, no es el robo. Mi problema tiene una fuente, nací del todo en pecado, por eso hago lo malo. Y en las iglesias, hermano, yo estuve en esos movimientos. Todos le decíamos que tenía, la causa era diabólica. Y me la ganaban, pero pues yo fui, diría aquel, crecí bajo el puente. Llegaban y decían, pastor, es que fíjese que un espíritu de adulterio me poseyó. Y me fui con otra mujer anoche. Y ahí estábamos, hermano, demonio de adulterio, fuera en el nombre del Señor.
¿Era demonio de adulterio? No, era cochino su pecado. Pero cuando ignoras, imagínate si así este líder, la gente es astuta. Y ya si la mujer decía, pastor, es que adulteró, no, ya, el diablo lo tentó. Y nos daban a tole con el dedo, a la mujer y a mí. ¿Pero por qué? Por la falsa doctrina. Amado, deje de estar luchando contra toda la cosecha. Váyase a luchar y a declarar por la palabra victoria contra el pecado en Cristo Jesús. Aleluya. Muy bien. Después de la invitación genérica, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Luego dice, versículo 18, andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos. ¿Ya está allí? ¿Cómo se llamaban? Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran, ¿qué? Pescadores. Mire, parece algo vano, un relleno de la literatura. No, ellos eran pescadores de peces, ¿sí? Para que entendamos. No es que todos vamos a hacer eso, pescadores de hombres. No, está usando una figura literaria, una analogía, para que los pescadores, ¿qué? Entendieran que ahora en lugar de... Ellos conocían la pesca. Sí. Pedro toda la noche estuvo intentando pescar, pero impresionantemente toda esa noche sucedió algo imposible. Ningún pez se metió a la red de Pedro. ¿Por qué? ¿Por qué no pescó nada Pedro? Porque el que le dice al viento calla y al mar enmudece, le dijo a los peces ¿qué? Ni uno se acerque. Y tú abres tu negocio y dices, ahora sí la voy a hacer. Y Dios dice, nadie compré ni un taco. Porque yo no lo llamé a ser taquero, yo lo llamé a ser pescador de hombres. ¿Se está escuchando? Yo a veces quiero volver a mis oficios pasados, dice Dios. Te va a costar todo, te quiero de tiempo completo. Y ayer nos gozamos, ¿verdad? Estuvimos con Flavio y Elías. Estuvimos predicando, hermano, en un patio. ¿Sabe cuánta era mi audiencia? A ver, 1, 2, 3, 4, como 6. ¿Cómo cuántos éramos, Elías? 4, déjame mentir, 6. Me dice 4, estábamos en una silla. No, pero con nosotros y los niños. Y en un patio con una silla. Y regresando, me dice mi esposa, ¿cómo te fue? Le digo, hermoso. Porque Dios me recuerda cuando empezamos. Volver al principio, a predicar. Y prediqué Juan 3:16. Algo que en las iglesias no predica porque ahí hay puro erudito ya. Juan 3:16, ya me lo sé, pues vívalo. Y nos gozamos. Es volver y no olvidarse. Alma mía, bendice a Jehová. Entonces, yo no fui pescador. Mi oficio fui empleado en la empresa petrolera donde todos los minatitlecos pasamos. Pero mi oficio fue ser repostero. Y de los buenos, no crea que. Entonces, yo sé el tema de qué. Que tienes que poner las cantidades. Eso lo sé. La temperatura del horno. ¿Y qué más sé? Que la calidad determina el producto. Usted puede ser un chef de alta categoría, pero si le dan carne que no es carne, pues va a morir a cualquiera. Pero si usted pone los elementos de la mayor calidad, ¿el fruto cuál va a ser? Entonces eso lo sé hacer. ¿Y qué hago cuando predico? Empiezo a decir, bueno, le voy a dar tanto de esto, tanto del otro. Tengo que predicar con equilibrio y le doy mucha vuelta a todo. ¿Sí? Los psicólogos dicen que tengo TDAH, yo no creo. Y todo tiene que estar así. Y si viera mi buró y mi recámara, todo tiene que estar en una línea y todo eso. Porque sé. Ahora, ¿qué sabían los pescadores?
cómo se pescaba peces. Pero ahora el Señor les dice, síganme y yo les voy a enseñar ahora qué. Yo voy a hacer que sean pescadores de hombres. ¿Y en eso qué sabían? Nada. Pero la constancia, la tenacidad. Usted ha visto la vida de un pescador cuando va de vacaciones. Sus manos, su cabello, por el sol, por la sal, su rostro, sus manos que se cortan con las redes de plástico, heridas de cuchillos, de anzuelos, descalzos, todo el día salen desde que antes le ganan al sol y regresan y jalan, y sobre todo en este primer siglo, usted puede imaginar a los pescadores. No eran los apóstoles que usted ve en la iglesia católica con sus túnicas y hasta güeritos, no, eran pescadores. Qué revelación, ¿verdad? Curtidos al sol. Usted saluda a alguien así, hasta dice, ay, ¿qué traes en las manos? Es manos de trabajo. Dice, y la paciencia, y la constancia, y el cumplir con todos los requisitos, y además de eso, muchas veces se levanta la tormenta sin avisar. ¿Y la barca qué? Maestro, se encrespan las aguas. Y él aparece y le dice al viento que calla. Y al mar que le dice enmudece, porque mi gente está pescando. Aleluya. Así que ellos habían forjado algo en su oficio. ¿Qué? Paciencia. Un pescador debe tener ¿qué? Paciencia, constancia y esperanza. Él sabe ¿qué? De que va a caer, va a caer. Porque eso determina si su familia va a comer, y no solo el pez, sino él va a llegar al mercado y lo va a vender, y con esos recursos le va a llevar alimento a su familia, a sus hijitos, su esposa. Él tiene esperanza. ¿Se da cuenta? Cada oficio de la vida forma un carácter. Y Dios dice, tú eres un ama de casa, ahora serás pescadora, ahora estarás en la iglesia. Porque a mí me dicen, pastor, si la mujer no puede ser pastor, entonces ¿qué vamos a hacer en esta iglesia? Lo que haces en tu casa, ser sabia para que edifiques la iglesia. No ser necia porque destruyes la iglesia. ¿Y hacer qué? Que las cosas estén en orden. Y tiene que cuidar a los niños. Porque no todas las mujeres, todos los hombres son pastores, ¿no? ¿Y qué van a hacer los hombres que no son pastores si el pastor no presta el púlpito? Puedes hacer tu púlpito en otro lado. Abrir tu pozo. Hay varias colonias donde puedes empezar. Y ahí comienza, ¿para qué? Ah, pero ya quieres el púlpito y todo, y ya la gente que ya tiene unos años chocando con ellos. No, choca con los nuevos. Los que tienen los cuernos hasta... Me gusta porque usted es muy suspicaz. Tiene una imaginación y me gusta predicar a la gente así. Sagaz, dice este viejo, es zorro. Era zorro, ahora soy cristiano. Muy bien, entonces, si se da cuenta, por eso le dije, cheque eso, porque ellos eran ¿qué? Pescadores. Que echaban la red en el mar. Mire, parece así muy simplón. Echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y alguien diría, pues obvio, la Biblia tiene error. Mira, ¿por qué dice ahí? Está repitiendo, es un pleonasmo. No, es poesía. Y él les dice ¿qué? Venid. Es la segunda invitación. La primera invitación es genérica para todos. ¿Es qué? Todos. Y de esos que se arrepintieron, él llega y les dice, ahora me vas a servir. Y como tú eres pescador, ahora vas a pescar hombres. ¿Y eso cómo se hace? Ya tienes ¿qué? El carácter. ¿Cuál? Paciencia. Hermano, la gente no la vas a ganar de un día para otro. Por ejemplo, ayer llegamos y me miraban así, y yo dije, esa mirada ya la he visto. Pero yo doy la palabra y confío en el Espíritu Santo. Y
Quizás dentro de unos años más seamos amigos como muchos que Dios me permitió predicarles la palabra y me miraban así con los ojos. ¿Y este qué trae? ¿Que me va a robar o algo? Pero ahora han pasado los años y ¿qué, hermano? ¿A alguien le he robado? ¿A alguien le he faltado? Dice, fallo, pues soy hombre, hermano. No, yo quiero que el pastor me predique. No, Dios me llamó así. ¿Y así me he quedado? No. Me esfuerzo. ¿No puedo dar más? Pues no. Porque lo que me falta, Dios lo suple. Que tenga oídos para oír, que oiga. Y Dios respalda, hermano. No tu elocuencia, no tus formas. Dios respalda el corazón. Aleluya. Entonces le dice la invitación: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante, subráyalo si la Biblia es tuya. No, déjame pensarlo, Señor, iré o no iré, me entregaré o no me entregaré. Es un proceso, dicen los del cuarta y quinta mentira. No es un proceso, es una decisión que se toma. ¿Qué? Quemas las naves, quemas tu puente y dices, Señor, te seguiré. ¿Cuánto te va a costar? ¿Qué cantábamos? Te va a costar todo. Pero hay gente que tienen 20 años luchando con el Señor. Ahora sí, Señor, me entrego. Este año, Señor, tú vas a ver. Ahora que me jubile, Señor. Ay, diablo, agárrate. Y si no llegas a la jubilación, no, es ahora. Ahoringuita mismo, decía un hermano boliviano. Porque él llegaba y me decía, a ver, Gustavito, ven, explícame. Porque yo aquí a la iglesia, yo les digo, arrepiéntanse, dice, pero ahora, dice, pero para ustedes los mexicanos, ahora es media hora, una hora. Le dice, ve por las tortillas, dice, ahorita. Y él se molestaba y dice, ahora es ahoringuita mismo, decía el hermano. Pero tenemos muchos cristianos que tienen 20 años en el valle de la decisión. Sí voy, Señor. No, dejando las redes. ¿Cuándo? Nada más deja que tenga dinero y lo dejaré todo y ya. No, hermano. ¿Qué hicieron ellos? Al instante, ¿qué? Dejándolo todo. ¿Y ese todo qué era? Era su manera de llevar el pan. ¿Se da cuenta? Ahora, no es que a todos tienen que abandonar su trabajo y todos no. Yo quiero que usted vea la esencia del llamado. Vas a dejarlo todo. O sea, tu amor ya no va a estar en tu trabajo. Porque hay gente que su ídolo es ¿qué? Son los mejores empleados. ¿Y qué te van a dar cuando ya no funciones para nada? Unos lentes si bien te va. Si pierdes la vista, pues un perro para que te guíe, un lazarillo. Quizás te hagan un monumento en la empresa. No, dejándolo todo es quitar los ídolos. Recuerde que el corazón es una fábrica de ídolos. ¿Y qué es un ídolo? Todo lo que esté antes de Dios es un ídolo. Ya ahí le toca a usted analizar. ¿Y qué tienes que hacer para seguir a Jesús? Al instante, deja tus ídolos y síguelo. Ahora, ¿qué promete Él? ¿Cuánto nos gusta de que Pedro se sintió mal, le fallé, lo negué, y Jesús lo va a buscar? ¿Por qué? Porque Él le prometió algo. ¿Qué? Que Pedro iba a ser pescador de hombres con sus recursos. No, Él les dice, yo te haré. Aquí el tema es yo te haré. Es que no sé cómo hacerle. ¿Qué oraba Salomón? Primero se dormía uno, ahora se duermen los dos, ya está haciendo efecto. Está avanzando la unción. Entonces, Salomón, cuando le tocaba sustituir a su padre, él oró a Dios con temor, porque le dijo, ¿cómo voy a gobernar a este tu pueblo tan grande si yo no sé cómo entrar y salir? ¿Qué significa ese hebraísmo? Nunca he sido rey. Enséñame cómo. Entonces aquí vemos que Pedro dijo, le fallé al Señor, lo negué, y se sintió tan mal que regresó a la pesca. Y el Señor lo fue a buscar y ¿qué le dijo? La fama, cuando Él promete que va a hacer de ti algo, no es asunto tuyo, pero sí te incumbe.
pero Él te va a hacer que se haga posible lo imposible. Aleluya. Y al instante, dejándolo todo, le siguieron. Imagínate Pedro, que el Señor le dijo, después de que estuvo toda la noche intentando pescar, el Señor le dijo, echa las redes, y ya lo hemos enseñado. Y ahora el que le ordenó a los peces que no tocaran la red de Pedro, dice que se llenó de tal manera que no podían ni sacarla del mar. La pesca de su vida. Y el Señor, esto no nos lo narra Mateo, están en los otros sinópticos. Y Pedro, ¿qué hizo? La mejor pesca de mi vida. Tanto buscar el trabajo, y cuando ya tienes el trabajo soñado, Dios te dice, ya viste que yo puedo hacer posible lo imposible. Sí, Señor, ahora déjalo todo y sígueme. Ay, Señor, pero ya soy grande, y el hospital, y el aguinaldo, sígueme. Sígueme. Segunda invitación. Cuando ya estás siguiendo al Señor, ¿qué significa qué? Sirviendo al Señor. Ahora eso produce cansancio, diga conmigo, cansancio. Trabajado. Y vamos a la segunda invitación. Venid a mí y yo os haré descansar. Mateo capítulo 11. Si me prestan atención, por favor, porque es respetar también. Mateo 11:25. En aquel tiempo, respondiendo, Jesús les estaba diciendo que había cosas que todavía iban a entender. Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Está siendo metafórico. ¿Quiénes son los niños? Los que empezamos a caminar ahora en una vida diferente en Cristo. Los pescadores, ¿qué sabían? Pescar. Pero pescar almas, para ellos eso era ¿qué? Y Dios toma gente así para que tu éxito, tú no digas, wow, no, la gloria es de Él. Y Él usa lo débil. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Mire qué hermoso. Y nadie conoce al Hijo sino el Padre. Y ni al Padre conoce alguno sino el Hijo. Mire este candado. Usted no puede ir al Padre si el Padre no le muestra al Hijo. ¿Sí? Y usted no puede ir al Hijo si el Padre no lo envía a usted, al Hijo. Ese es el milagro que sucedió. Y aquel a quien el Hijo lo quiera, ¿quién revela al Padre? ¿Qué es revelar? Quitarse el velo. Apocalipsis. ¿A qué vino Cristo? A revelar al Padre. Señor, muéstranos al Padre y nos basta. ¿Y qué dijo tu Señor? Tanto tiempo ha que estoy con ustedes y no me conocen. Te digo que el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. El Padre es invisible. A Dios Padre nadie lo ha visto jamás. Esos mentirosos que dicen, y Dios se me apareció y me habló. Yo le digo, error detectado. Al Padre nadie lo puede ver, porque es espíritu. El Hijo, que está en el seno del Padre, Él te revela cómo es el Padre. Y esto Él lo viene diciendo para continuar. Venid a mí, Mateo 11:28, es la segunda invitación. Una general, arrepentidos. La segunda invitación, sígueme, venid y yo te haré lo que yo tengo para ti. Tercera invitación en este caso es otra invitación. ¿A qué? Hermanos, si fuéramos como niños y Dios te dice, ven, ¿sí? Ven a mí. Todos, ¿quiénes? Ahora, ¿todos son todos? No, son los que están sirviendo.
Y sabe que venid a mí todo, la gente lo usa como ¿qué? Como una fórmula, como un mantra. Si Jesús ya lo dijo, ven a Él, tú que estás trabajado, pero es ladrón. ¿Está cansado de escondérsela a la policía? A él también. No, a ese hay que aplicarle ¿qué invitación? Arrepiéntete. Y ya después que te arrepientes, vas a entrar en la invitación de servirlo a Él, ganando almas. Y en ese trabajo, lo que le aseguro es sufrimiento. Y entonces Él da la tercera invitación y te dice ¿qué? Tú que me sigues, tú que te esfuerzas en ser como yo, seguro es que vas a estar trabajado y vas a estar ¿qué? Cansados, no dice. Dice cargados. ¿Y qué dice Él? Y te voy a enviar con tu pastor, con tu gurú. No dice, yo te haré descansar. ¿Y qué más dice? Llevad mi yugo sobre vosotros. Esta figura que enseña. El yugo es lo que se le pone al buey para arar. Pero ¿cuántos saben que un buey no ara solo? Lleva un buey mayor que le enseña al buey joven. Y el yugo es así como una M, donde entran. Por eso se le llama yugo matrimonial, pero ese es otro tema, no se ponga eso luego. Se pone el yugo y si el buey joven se tiene que castrar para que en el tiempo de celo no vea a la vaca, porque jala con tanta potencia que puede, dice, romperle el cuello al otro toro. ¿Sí? Entonces, Jesús dice, ¿por qué es ligero? Dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. ¿Cuál es el yugo de Cristo? Que seas ¿qué? Manso. Vea usted, para ti es difícil ser manso, porque hay algunos que hasta dicen, ¿verdad? No, si dice la Biblia que hay que ser manso, pero no, y se rompen todo. No, la mansedumbre es fruto del Espíritu Santo y Él está contigo y tú empiezas a andar como Jesús anduvo, ¿sí? Manso y humilde de verdad. ¿Y qué va a producir eso? Descanso para vuestras almas. Dejas de competir, hermano, y eres como Cristo, ¿sí? Y Él dice, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Ya hablamos del trabajo, del servicio. Es cansado, hermano, ¿sí? Es cansado. Y luego Él ocupa una palabra que llama la atención: carga. ¿Sabe que todo ser humano, esté en la obra o no, tiene una carga, un peso que le llaman el peso social? ¿Qué es esto? La sociedad te exige ciertas reglas, ¿o no? ¿Desde cuándo? Desde que tú haces tarán en este mundo. Ay, ese niño no se ríe. Hay niños que nacen de bebé y están así. Ya nacieron sufriendo. Pero se nos exigen normas de conducta. ¿Y esa quién las marca? La sociedad, la cultura, la idiosincrasia. ¿Sí se oye? Que el hombre tiene que parecer hombre, la mujer tiene que parecer mujer y todo eso. Y cuando se tuercen salen todas esas desviaciones. Pero vamos al punto. ¿Qué es la carga que tienen aquellos que se arrepintieron y que entran a trabajar en el ministerio de Cristo? ¿Cuál es la carga? Dame la otra diapositiva, Mateo 23:1. Él nos da el descanso en el ministerio, ¿sí? Jesús acusa a escribas y fariseos. Estos son los religiosos, ayer y hoy. Los que dicen, no, es que la iglesia debe de ser así y esto debe ser así. Esos te cargan, ¿sí? Hermano, a la iglesia hay que venir con camisa formal, no con camiseta. Usted no lo va a creer. Hay púlpitos donde no subes si no traes corbata, hermano. Pero esta iglesia que Dios me permite servir, cuando me pongo camisa blanca y corbata, ¿sabe qué me dicen los que
¿Me tienen confianza? ¿Y ahora por qué vino de mormón, pastor? Los amo, me gusta. Le digo, ¿por qué ustedes son tan irreverentes? Pues usted nos enseñó. Sí, a veces me disfrazo de mormón. O tengo otras filipinas negras y se sale la solapa así blanca. ¿Y ahora por qué vino de cura, pastor? O sea, siempre están cargando. ¿Y ahora por qué traes el pelo largo? ¿Y ahora por qué traes el pelo corto? ¿Y ahora por qué esto y el otro? Y el otro día me encontré uno, me dice, se pintó el bigote, pastor, ¿qué te interesa? Esas son las cargas que te cargan. Porque vivimos en una sociedad que te demanda ¿qué? ¿Estás muy gordo? Ay, sí, ya lo sé, el espejo me lo dice. Como que debes comer fruta. Fíjate que yo tengo la dieta de la luna, manita. Y tú, pues, Dios mío, pues vete para la luna. Son nuestras luchas, hermano. Mira lo que dice el Señor de la religión. Tengo otro para el final, pero ya no voy a tratarlo, no me va a alcanzar el tiempo. Y su paciencia es muy corta. Jesús acusa a escribas y fariseos. ¿Quiénes son escribas y fariseos? La élite religiosa. Los sacerdotes. Cuando Jesús llega en su ministerio ya había una iglesia. Sí, por eso él dice, yo edificaré ¿qué? Mi iglesia. ¿Quién edifica la iglesia? ¿Quién dicta las normas? Jesús. No los pastores. No las confederaciones. Nosotros somos de las asambleas. Dios bendiga las asambleas. Nosotros somos de las iglesias reformadas, de los bautistas, metodistas, presbiterianos. No, yo soy de Cristo. ¿Y cómo deben de vestir? Pues como haya. O haya, dice aquel. En la cátedra de Moisés, o sea, enseñan la ley. Y allí se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que cumplan, cúmplanlo. Observe. Porque el trabajo del pastor es leerte y enseñarte la ley. ¿Sí se oye? El Señor lo avala. Todo lo que ellos le enseñan, porque ellos eran estrictos con la ley. Dice el Señor, pónganlo por obra. O sea, no los está denostando por lo que enseñan. ¿Sí? Les dice, guárdenlo y pónganlo por obra, háganlo. Mas no hagan conforme a sus obras. Aquí vamos, la religión es ¿qué? Apariencia sin esencia. Porque dicen y no hacen. Son los que te señalan, los que dicen que usted, hermano, debería decir, y usted ya lo puso por obra. No, pero le digo, ¿y tú quién eres para decir y no hacer? Tú enséñame con el ejemplo. Porque dicen y no hacen. Ahora observe. Porque atan ¿qué? Cargas pesadas y ¿qué? Difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Esa es la religión. Lo que te exige es que el pastor, es que la pastora, es que el hermano y dice que es cristiano y debe vivir así. Ellos nada más están dictando como directores de orquesta, pero no tocan un bendito instrumento. Buscando la paja en el ojo ajeno. Amados, si no somos perfectos, estamos siendo ¿qué? Perfeccionados hasta que lleguemos a la estatura de un varón perfecto, a la semejanza de Cristo Jesús. No, es que el pastor le falta. Pues le falta, pues ya llegó grande al camino. Y diría aquel profeta, y si todo lo aprendí de grande. Sí, hermano. Pero Dios trata con nuestro corazón. Y son 33 años, tengo 20 y fracción, deja que me gloríe un poco, de pastor. Y todo lo aprendí ya aquí. ¿Por qué no fue a un seminario el pastor? Porque cuando Dios llegó a mi vida, yo no tenía ni para el camión. Y tenía yo que recoger toda mi destrucción. Tenía yo que trabajar porque gracias a Dios se salvó mi casa.
y llegaron mis hijitos, gloria a Dios, y ya no pude irme a un seminario. Pero si Dios te llama y tienes la oportunidad, joven, de entregarle tu vida al Señor, si Él te llama de tiempo completo y puedes ir a un buen seminario, gloria a Dios. Pero nosotros somos de esos especímenes que salimos de allá, de atrás de la majada, y Dios dijo, tú sígueme y yo te voy a hacer. Así que si no cumplo con todas las reglas de los institutos, porque los institutos no hacen pastores, capacitan a los pastores, pero el pastor se hace pastoreando, y eso sí lo sé. Y no es de ahorita. He llorado, he luchado, he estado con mucha gente que me conoce y no de ahorita, de años. Entonces, ¿pero qué hace la religión? Voy terminando. ¿Qué hace la religión con los que quieren servir y agradar a Dios? Te cargan con reglas, con leyes. Sí. Pero ellos, los que te exigen, ¿qué? Hacen lo que les viene en gana. Eso es lo hermoso de los religiosos, que te exigen, pero ellos ¿qué? ¿Y cuáles son las cargas, hermano? Esas reglas que se te demandan. ¿Sí se oye? La tercera invitación, hasta ahí me voy a quedar. Ponme el juicio final, por favor. Mateo 25, 31. ¿Cuántos saben que habrá un juicio final? Porque aquí no estamos ocupados por 70, 80, 90, 100 años, estamos ocupados por la eternidad. ¿Cómo saldrás el día de tu juicio? ¿Cómo saldrás? Dice así, Mateo 25, 31. 25, 31. Cuando el Hijo del Hombre, escuche, venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Esto se llama el juicio de Cristo al mundo. Y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros como aparta el pastor. Y ocupa aquí una figura. Ovejas, ¿de qué lado? A la derecha. Y chivos, iba yo a decir como buen latino, cabritos a la izquierda. ¿Quiénes son las ovejas, hermano? Las que oyen su nombre y lo siguen. Pero los cabritos, ¿qué? Chicos y grandes, hermano. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces él dará la última invitación. ¿Y el rey dirá qué? ¿El rey dirá qué? A los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad del reino, preparado ¿para quién? ¿Cómo iniciamos? Arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Él te invita como Cristo, como el Señor, como alguien terrenal, caminando allí. Pero ya en el juicio final, cuando venga el juicio de las naciones, a la izquierda y a la derecha, entonces Él ocupa el nombre, dice, y dirá el rey. ¿Qué es lo que va a decir el rey? Entonces el rey dirá a los de su derecha, hermano, y si yo allí soy mexicano, y yo ahí digo, así está la cosa, y veo que estoy entre los cabritos allá en el cielo, y veo que del otro lado están las ovejas, y me voy con las ovejas, ¿será que voy a poder? Allá no. Y si yo digo como buen mexicano, ¿qué? ¿Y de a cómo qué lugar? No, aquí, más fuego. ¿Cómo aseguro mi lugar a la diestra de Jesús? Es aquí. Dice que le preguntarán, ¿pero cómo? Dice, porque tuve hambre, tuve sed, estuve enfermo, estuve preso. Señor, ¿cuándo te vimos? En esto conocerán que son mis discípulos si tuviesen amor los unos para con los otros. Hay un enfermo y ¿qué? Que lo vaya a ver el pastor. Y hay una necesidad, que el pastor junte la cooperación. Y hay esto, que el pastor, hermano, si no soy cura para andar en todos lados, es porque tienen tiempo, no tienen mujeres. Yo tengo mujeres. Ajá.
¿Y que vas a dónde? Es que soy el pastor. El cura, pues el cura no tiene mujer. Díganse lo que así dice. Hay un pastor allá que dice que usted... Es como se encuentran en un viaje, un pastor y un cura. Y pasa la azafata, le dice un cigarro. Y el cura dice, sí, un puro. Y le dice al pastor, no. Y fuma el puro y luego una copa de coñac para que la presión, no, ¿qué es lo que baja la presión? El whisky, ¿verdad? Y sí, porque tomas vino medicinal. Y terminan, llegan al lugar del viaje, se baja el cura y se baja el pastor, porque en cada vez que el cura tomaba, fumaba, le dice, ay, no sabe lo que se pierde, le dice al pastor. Y el pastor, ya llegando, le dice el pastor al cura, pues buen viaje, qué bueno que llegó, me saluda a su esposa. Y el cura se frena y le dice, no tengo. Y entonces el pastor le dice, no sabes lo que te pierdes. Entonces, en muchas iglesias quieren traer al pastor como si fuera cura, en todas las fiestas, en todos los cumpleaños, en todas las selfies. ¿A qué horas ora? ¿A qué horas se prepara? ¿A qué horas atiende su casa? Porque es candil de la calle y oscuridad de su casa. Yo no llevaría a mis hijos a un ministerio que está en todas las fiestas, que tiene 20,000 trabajos porque no quiere vivir de la cajita limosnera. No, es que ya lo dijo Dios, ayúdate que yo te ayudaré. ¿Sí se da cuenta? ¿Sí está quiero? Entonces, ¿cuándo es que aseguro mi lugar allá arriba? Aquí abajo. Aquí te preparan para que quepas allá arriba. Que tenga oídos para oír. Oiga. ¿Y quién es ahora el que te va a mandar? Ya no te va a preguntar, porque ya no está como el Mesías Salvador, ahora es el Rey que va a ordenar ¿qué? A los ángeles ¿qué? A todos estos de la izquierda, digo, al fuego eterno, y a todos los de la derecha, venid, benditos de mi Padre, entrad ¿a dónde? Al reino preparado para ustedes desde que el mundo se fundó. Le doy una historia rápida. Usted se puede ir, aquí hay libertad, hermano, ¿sí? Pero voy a terminar. Y siempre les digo, aquí yo quisiera que gritaran y dijeran, no, pastor, no termine, por favor, continúe. Algún día házmelo como regalo, hermano. Tiene 2 de Samuel 9:1. Mire, se lo platico. Muere en la batalla Saúl y su hijo Jonatán. Está en 2 de Samuel capítulo 9 para que lo lea hoy en la tarde. Muere en la batalla el rey Saúl y su hijo Jonatán, ¿sí? Y ocupa el reino el que Dios dijo que iba a ocupar el reino, ¿sí? Entonces, estamos hablando de unos 1000 años antes de Cristo, y la costumbre era ¿qué? Que cuando un ejército vencía al otro ejército, llegaba al palacio de gobierno y tenía que matar a todos los herederos. ¿Para qué? Para que nadie reclamara el trono. Ya está ahí. Entonces llega David ya como rey a Jerusalén y le pregunta a un hombre que nos dice la escritura que se llama Siba. Llega y le dice el rey, ¿eres tú Siba? Ah, ok, pero él pregunta, ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien yo haga misericordia por amor de quién? De Jonatán. Jonatán y David tenían un pacto. Y Jonatán le salvó la vida cuando Saúl, su padre, quería matarlo. Porque Jonatán reconoció algo. El heredero al trono era Jonatán. Pero Jonatán sí vio que al que Dios había escogido era David. Dice, pero el rey serás tú. Y le dijo, huye, y todo lo demás que narra, dice, porque mi padre mañana te mata. Y David salvó la vida. Pero David y Jonatán tenían un pacto, y cuando él gana la batalla y entra a Jerusalén,
Él pregunta, ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien yo haga misericordia por amor de Saúl? ¿Así dice? Por amor de Jonatán. Y mire que ahí estamos usted y yo. Él venció, Jesucristo. ¿Sí? Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, al cual llamaron para que viniese a David. Y el rey le dijo, ¿eres tú, Siba? Y él respondió, tu siervo. El rey le dijo, ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien yo haga misericordia de Dios? Y Siba respondió al rey, observe, aún ha quedado un hijo de Jonatán, lisiado de los pies. ¿Por qué Siba no quiso decirle a David, pero no te preocupes de él? Porque la regla era que el rey vencedor iba a acabar con todo el linaje del rey derrotado. Entonces da la idea de que Siba quería proteger a Mefiboset y le dijo, sí queda uno, pero no es rival, porque está lisiado, está cojo, está inútil y está allí en Lodebar, una tierra del olvido, se dice. Imagínate, era de linaje real, pero estaba cojo, estaba lisiado. Dice que de las caderas para arriba, dice que era alguien como Saúl, de sangre, de linaje real, pero vivía arrastrándose. Y David lo mandó llamar. Y él dice, el rey te mandó llamar. Venid, benditos de mi Padre. Y nos dice la Escritura, Dios le dice a Siba que llame a Mefiboset. Y en 2 de Samuel, capítulo 4, versículo 4, nos narra desde cuándo estaba lisiado Mefiboset. Era nieto del rey, hijo del sucesor, y él era también destinado ¿a qué? A ser rey. Y nos narra la historia, dice, y Jonatán, hijo de Saúl, tenía un hijo lisiado de los pies. Tenía 5 años de edad cuando llegó de Jezreel la noticia de la muerte de Saúl y de Jonatán, su padre y su abuelo, y su nodriza, porque ¿qué sabían? Que vendrían y matarían al niño, al nieto. Y en su terror salió corriendo con el niño para salvarle la vida, dice, y mientras iban huyendo apresuradamente, se tropieza, se le cae al niño y se rompe las piernas y quedó cojo. Su nombre era Mefiboset. ¿A qué edad quedó lisiado? 5 años. La que lo quería proteger y salvar lo dejó lisiado. ¿Sabe que mi papá me amaba, hermano? Mi papá me amaba, pero él, queriendo defenderme, me fracturó la vida. Él no quería que yo tomara y yo me hice más alcohólico que él y más perdido que él. Muchas veces el que te quiere salvar es el que te fractura. Pero aquí vea el plan de Dios. Llega el rey vencedor y ¿qué dice? Venid, bendito de mi Padre. Y cuando le avisan a Mefiboset, el rey te mandó a llamar. ¿Usted cree que se alegró? No, dijo que me va a matar, porque es ley de que se mate a los herederos. Y él se presenta porque lo llevan, como los amigos del paralítico lo llevaron ante Jesús, lo llevan delante del rey. Imagínense esa imagen en el piso, entrando al palacio, arrastrándose Mefiboset. Y le dice a David, Señor, ¿quién es este perro muerto? Para que te fijes en él. Le está diciendo, no soy problema para ti. A lo que David le dice y le da órdenes a Siba. Le dice, todo lo que era de su padre, se lo devuelves. Todo lo que perdió, se lo devuelve. Y tú le administrarás sus riquezas, pero él comerá en la mesa del rey. Primera invitación, arrepiéntete. Segunda invitación, haz la obra. Tercera invitación, en el caminar en la obra, el cansancio y todo, descansa en él.
Cuarta invitación, allá arriba ya va a ordenarte el rey. El rey te mandó llamar. Y todo lo que el diablo te robó, se te devolverá. Aleluya. Venid, benditos de mi Padre. Y es mi oración, hermano, que dejes lo de bar, que dejes de estar inútil para servir al Señor. Porque Él te está invitando a que te sientes ¿a dónde? A la mesa del Rey. A Dios sea la gloria y a su pueblo la victoria. Dios le bendiga, buen provecho.